Buenas noches y bienvenidos a otra charla más de Bienestar Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y deseo aprovechar antes de comenzar para recordarles que tenemos nuestra página de internet haciendarenacer.org. Ahí ustedes pueden ver los diferentes servicios que ofrecemos y conocer un poquito más acerca de nosotros y de esta organización sin fines de lucro. Esta noche tenemos un título que lleva así: para un buen entendedor con pocas palabras basta. Y esta frase o este refrán lo hemos escuchado en un sinnúmero de veces. Sobre todo cuando una persona desea justificar que con una comunicación no muy elaborada puede darse a entender que con pocas palabras se puede hacer entender. Ahora, cuando me puse a examinar y a buscar, qué es lo que quieren decir o qué significado hay detrás de esta frase, pues significa que una persona inteligente no necesita una explicación demasiado detallada para entender. Eso es lo que dice. Así que si la persona no entiende, estamos diciendo que la persona no es inteligente. Es eso. Podría recibirse como un insulto cuando se escucha esa frase. Y de la misma manera hay frases similares. Pero vamos a examinar nuevamente este refrán. Para un buen entendedor, pocas palabras basta. Entonces, es necesario ser un buen entendedor. Buen entendedor. Si no entiendes, pues entonces tienes un problema. Miren cómo va esto. Hay frases similares tales como: eso es sentido común, o eso se cae de la mata, o la otra: eso es obvio, eso es obvio. Y así hay otras frases más que la gente utiliza y lo que están haciendo en cierta manera es insultando a la otra persona. Están insultando al receptor. Porque si el receptor no es capaz de entender, pues entonces, como estábamos diciendo en la definición, pues no es inteligente. Y si no es inteligente, pues ¿qué? Bueno. También hemos visto cuando personas están comunicándose con otra y esta persona que se comunica constantemente dice: entiende, entiende, tú me entiendes. Bueno, la persona que está al otro lado, ¿qué se estará preguntando? Bueno, ¿qué se cree este individuo? ¿Que yo soy un extraterrestre o qué? Porque si constantemente me está preguntando que si entiendo, pero probablemente la persona que está comunicando está utilizando esa frase también como muletilla. No necesariamente es que pretende preguntarle constantemente que si lo entiendo o no, es que quizás ya lo usa como una muletilla. Cuando deseamos asegurarnos que estamos siendo entendidos, debemos utilizar otros mecanismos. Y vamos a entrar en eso ya mismito. Entonces, ¿qué pasa con este refrán o esta frase? Lo que pasa es lo siguiente, que está removiendo la responsabilidad al comunicador. La responsabilidad de que la otra persona entiende se la remueve al comunicador, porque dice, pues, para un buen entendedor. Así que si tú no me entiendes, tú tienes problemas, ya tú. Le tira toda la responsabilidad al receptor. Entonces, como les dije, si no entiende, es su problema. Pero pregunto, cuando nosotros comunicamos, ¿de quién es la necesidad? ¿Del que comunica o del que recibe la comunicación? Y yo opino que la necesidad está en el que comunica. Porque cada vez que nos comunicamos hay una intención detrás de nuestra comunicación. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad, pues debemos ser responsables de asegurarnos que esa comunicación llegue lo más clara posible al que la está recibiendo. Y no tanto eso, vamos a procurar buscar la manera de asegurarnos que entendió.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer preguntando, pero no vamos a preguntar, ¿entendiste? Porque esa pregunta es una pregunta cerrada. ¿Qué uno puede contestar ahí? ¿Sí o no? Ahora, podemos preguntar, ¿qué entendiste? Ahí es una pregunta abierta. Ahí estamos dando espacio para que la persona se explique y nos explique a nosotros para atrás qué fue lo que entendió. También podemos preguntar, ¿cuáles fueron las partes que más te llamó la atención de lo que te acabo de explicar? O si me lo fueras a decir en tus palabras, ¿cómo me lo puedes explicar para atrás? ¿Ves? Y de esa manera nos podemos asegurar que la persona entendió. Una vez nos narre a nosotros, podemos validar. Y si hay algo que no entendió, pues lo podemos entonces volver a repetir o decirlo de otra manera. Así que, ¿qué pasa con esta frase? Cuando decimos para buen entendedor con pocas palabras, basta. Lo que pasa es que está describiendo la naturaleza de muchos de nosotros. Y yo me incluyo ahí. A veces somos vagos para dar explicaciones o para comunicar las cosas correctas y de una manera más clara. Y es que la realidad es que se requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina para procurar expresarnos bien y utilizar las palabras correctas. Y a veces, más allá de palabras, necesitamos utilizar quizás ilustraciones o necesitamos utilizar ejemplos o anécdotas o quizás metáforas para asegurarnos de que la persona puede entender. Y también depende de con quién nos estamos comunicando. Si nos estamos comunicando con un niño, necesitamos bajarnos al nivel de la manera en que ese niño ve las cosas para hacernos entender. Así que la comunicación es algo complejo y no podemos presumir que con pocas palabras nos vamos a hacer entender. Ahora, por otro lado, hay un aspecto que me llama la atención con esto de con pocas palabras basta. Y es que más allá de las palabras, hay algo que comunica más. ¿Y qué es? Nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal. Y cuando hablamos del lenguaje corporal o lenguaje no verbal, vamos a empezar con nuestras expresiones faciales. Comunicamos tanto con ellas. Luego con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestra postura, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo ponemos los brazos. Todo eso comunica más que las palabras. Así que tú puedes tener una persona que dice pocas palabras, pero con sus gestos está comunicando muchísimo. Probablemente no va a hacer falta muchas palabras. Ahora, esa no es la realidad en todos los casos. Entonces, el aspecto de la comunicación envuelve más que las palabras. Ahora, ¿por qué la gente no me entiende? Yo he escuchado gente decir eso. ¿Por qué nadie me entiende? Bueno, te voy a decir una frase y es que el significado de nuestra comunicación se encuentra en la respuesta que obtenemos. Por ejemplo, si yo comunico un mensaje y la respuesta que tengo del receptor, el que está recibiendo el mensaje, es diferente, ¿verdad? La respuesta es diferente al significado de mi comunicación, a lo que yo esperaba, pues quiere decir que lo que yo comuniqué, lo comuniqué erróneamente, porque la persona entendió otra cosa. Por lo tanto, y enfatizando en lo que dije anteriormente, la responsabilidad de que esa comunicación sea recibida de manera clara está sobre nosotros. Y si yo comunico algo y la respuesta que tengo de la otra parte está alineada a lo que yo comuniqué, quiere decir que hice una comunicación efectiva. De lo contrario, si no es, necesito entonces continuar esforzándome para lograr que la otra persona reciba la comunicación como yo pretendía.
Entonces, toda comunicación, como les dije, tiene una intención. Puede ser una opinión que tengo y la quiero decir. Puede ser una pregunta. Puede ser quizás alguna necesidad que tenga y quiero pedir alguna ayuda. O simplemente quizás deseo desahogarme. Pero cada vez que nos comunicamos, hay una intención detrás de esa comunicación. Y por lo tanto, como tenemos la necesidad, vamos a asegurarnos de que la otra parte entienda. Ahora, un aspecto bien importante en la comunicación, porque esto de comunicarnos no es tan sencillito como la gente cree. Está la intención, está lo que yo deseo comunicar, y probablemente lo que yo deseo comunicar es de este tamaño. Espérate, déjame echarle para acá. Ahí. Quizás es de este tamaño mi intención, pero la realidad es que lo que termino comunicando, espérate, esta mano más para acá, para acá, para acá, para acá. Lo que termino comunicando es esto, no el todo. Quiero comunicar todo esto, pero entonces comunico esto. Y la otra persona allá lo que entiende es esto y lo que se acuerda es esto. Y eso pasa en la comunicación. ¿Y por qué pasa eso? Número uno, nosotros tendemos a omitir muchas cosas en nuestra comunicación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque imagínese usted, yendo con lujo de detalle en todo lo que vayamos a comunicar, que de hecho hay personas así. Hay personas que cuando te van a contar algo te cuentan con lujo de detalle, cuanto mínimo detalle. Y uno está como que, sí, como que se desespera. Entonces, ¿cómo podemos hacer un happy medium, como dicen por ahí, ¿verdad? Llegar a un acuerdo o un balance de no contar demasiado, pero tampoco no omitir demasiada información? Pues requiere práctica, requiere disciplina, requiere practicar, sí, desarrollar esa destreza. Entonces omitimos mucha información. La otra parte es que generalizamos las cosas. Por ejemplo, quizás una persona te dice, hoy es lo mismo de ayer, lo mismo de siempre, lo mismo. Hoy amaneció nublado como todos los días. Pues ahí están utilizando absoluto, están generalizando como que las cosas siempre son así, cuando en realidad no son así. Un ejemplo puede ser que en un lugar en particular, en algún pueblo, por ejemplo en Lares, la tendencia en Lares ahí es que llueva. Es la tendencia. Sin embargo, no quiere decir que todos los días llueve en Lares, ¿ves? Porque si yo me pongo a decir aquí, todos los días llueve en Lares, llueve. Todos los días llueve, todos los días, pues estoy generalizando, cuando en realidad no es así. Tenemos nuestros días de sol, tenemos nuestros días sin lluvia. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una cosa y otra en nuestra comunicación? Y la otra parte es que distorsionamos las cosas. Puede ocurrir cualquier evento, sin embargo, cuando lo vamos a contar, lo ponemos en nuestras palabras, lo describimos como vemos nuestro mundo. Y cuando venimos a ver, contamos o narramos una historia quizás totalmente distinta. De hecho, puede haber un evento que puede ser un evento totalmente normal, nada de especial o quizás nada de trágico en ese evento. Sin embargo, esta persona cuando lo va a narrar, lo narra como una historia de terror, al punto que el que está al otro lado escuchándolo se deprime. Entonces es que distorsionan las cosas. ¿Por qué? Porque las ven de un modo distinto y las describen de un modo distinto. Por lo tanto, de la intención a lo que se lleva el receptor, miren todo lo que se pierde, y no tanto eso, lo que se lleva a lo mejor no es lo que es la realidad o lo que ocurrió. Y eso pasa en nuestra comunicación. Ahora, las palabras y la comunicación, deseo explicarles qué representa cuando nos ponemos a ver el aspecto de comunicación completo. Ahí hay 3 elementos y las palabras representan de un 100%,
de lo que compone la comunicación representa un 7%. Vamos a decir que en un comunicado las palabras influyen un 7%. Entonces, ¿dónde está la otra parte de la comunicación? Pues cuando hablamos de comunicación cara a cara, en persona, ahí hay tres elementos. Ya les dije las palabras. El segundo es el tono de voz. El tono de voz, el énfasis que ponemos en las palabras. ¿Y saben cuánto hay ahí? Ahí hay un 38% que influye en esa comunicación. De 7 a 38. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué nos resta? Los gestos faciales, los gestos corporales, la postura, cómo ponemos las manos, las muecas que hacemos con nuestra cara. Eso influye un 55% de la comunicación. Entonces, Isaías, tú me estás diciendo que nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje físico habla más que las palabras, y la respuesta es sí. Y esto pues proviene de estudios que se han hecho por muchos años. ¿Y por qué influye tanto? Porque yo podría aquí ahora mismo estar diciéndole a ustedes que pues estoy pues muy entusiasmado de estar aquí. Estoy muy alegre. Estoy sumamente contento de estar hablando con ustedes en el día de hoy. Entonces, cuando ustedes vean a una persona hablando de esa manera, haciendo esos gestos con la cara, el tono de voz que está utilizando, la postura que está asumiendo, definitivamente usted no va a estar convencido de las palabras que están saliendo. Las palabras no son congruentes con el lenguaje corporal. Por eso es que la gente, cuando están conversando con otra, luego dicen, como que no me convence, no sé, como que no suena, como que no creo. ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos prestando atención más a ese lenguaje corporal, ¿sí? Y a esos gestos y al tono de voz. Cuando nos vamos a la comunicación por teléfono, ahí perdemos un elemento importante que es el lenguaje no corporal, sin embargo tenemos el tono de voz. Ahora, cuando nos vamos a los mensajes de texto y al chat y todas esas cosas, ahí pues lo único que nos queda son las palabras. Miren toda la parte que perdemos, toda la riqueza de esa comunicación que perdemos cuando la comunicación es por medio escrito. Entonces, pues, para que entiendan y vean lo importante de todos esos elementos de la comunicación. Ahora, aunque las palabras representan un 7% de la comunicación, les voy a decir algo bien importante. Y es que todas las palabras, el idioma que utilizamos, es decir, nuestro primer idioma, o el idioma que dominamos, toda palabra tiene un significado para nosotros. Y van a haber ciertas palabras en particular que son palabras que pueden detonar sensaciones, pueden detonar emociones. ¿Por qué? Basado en el significado, lo que representan para cada uno de nosotros. Entonces, aunque representen estas palabras un 7% en la gama de comunicación, debemos ser sumamente cuidadosos en qué palabras utilizamos y en qué orden las ponemos y cómo las colocamos. ¿Por qué? Porque van a impactar, y no únicamente en el otro, en nosotros. Sobre todo en nosotros, porque con quién es que nos pasamos charlando continuamente y chachareando y teniendo esa conversación con nosotros mismos. Y si usamos las palabras incorrectas con nosotros, pues no nos va a ir bien. Nos va a impactar primeramente a nosotros y luego a los demás. Si nos decimos cosas como que qué mal me va, porque es que a mí las cosas no me salen, porque es que yo soy tan torpe, ese tipo de palabras y de la manera en que nos hablamos,
no nos va a ayudar en nada. Y de la misma manera que no nos ayuda a nosotros, no va a ayudar tampoco a otras personas. Entonces vamos a ser bien cuidadosos con las palabras que decimos. Ahora, vamos a ser bien cuidadosos también con las palabras que escuchamos. Porque de la misma manera que cuando hablamos nos impacta, las cosas que escuchamos también nos pueden impactar. Y no únicamente eso. Muchas de esas cosas que escuchamos se quedan grabadas en nuestro subconsciente. Y luego, quizás días después, semanas después o meses después, o saben qué tiempo después, podríamos repetir esas palabras inadvertidamente y dice, Dios, pero ¿de dónde yo saqué esta frase? ¿O de dónde yo saqué esta canción que estoy cantando? Y son cosas que nuestro subconsciente recoge, es como una esponja. Entonces, si estamos con un círculo de amistades donde se la pasan utilizando palabras soeces o haciendo bullying de los demás, pues esas cosas se nos van a pegar. Vamos a ser bien cuidadosos con quién estamos compartiendo nuestro tiempo o qué cosas estamos escuchando en la radio o qué programas estamos viendo. No digo en la televisión, pero que ya casi la gente no ve televisión, ¿verdad? Netflix y otros medios. Vamos a ser bien cuidadosos qué vemos, porque eso influye en nuestra personalidad e influye en nuestra comunicación. Entonces, han escuchado hablar la frase que dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. La han escuchado, ¿verdad? No es lo que dijo, es cómo lo dijo. Y eso es muy, muy común. Por ejemplo, voy a poner esta frase para que vean cómo el tono de voz y las expresiones faciales pueden influir en una comunicación. Vamos a poner esto, por ejemplo. Esta frase la voy a hacer en forma de pregunta. Cuando tengas tus metas claras, puedes comenzar. Esa es una frase. Vamos a otra vez la misma frase. Cuando tengas tus metas claras, puedes comenzar. Ese es el segundo modo. Vamos al tercer modo. Cuando tengas tus metas claras, puedes comenzar. ¿Vieron la diferencia? Misma oración, 3 maneras diferentes que se puede recibir ese mensaje. ¿Ok? Ahora, cuando nos comunicamos, necesario tener en cuenta, como les dije, nuestros gestos corporales, nuestro tono de voz y saber escoger las palabras. Vamos a ver otro ejemplo. Una persona le está llamando la atención a otra y le dice, eres demasiado desorganizado. Por eso es que no completa las cosas a tiempo. Ahí qué está pasando, ahí está emitiendo un juicio, eres desorganizado y le está explicando por qué no logra las cosas. Vamos a la segunda. No completaste el trabajo. No completaste el trabajo a tiempo. Necesitas organizarte. Y eso es bien común, eso lo escuchamos por ahí. A ese fue un poquito más suave. Sin embargo, todavía suena como que es rough. Ahora vamos a ver el tercero. ¿Cómo crees que puedes organizarte para que completes el trabajo a tiempo? De esas 3, ¿cuál usted escogería? Me imagino que la última, ¿verdad? Bueno. Ahora, un aspecto bien importante en esto de la comunicación es nuestro estado de ánimo. Porque si estamos en un estado de ánimo emocionalmente cargado, mi gente, es sumamente difícil poder tener una buena comunicación. Definitivamente nuestra mente va a estar nublada y se nos va a hacer complicado poder usar las palabras correctas y estar pendiente de nuestros gestos y de nuestro tono de voz. Así que si nosotros podemos configurar nuestro estado antes de tener una conversación, sobre todo si esa conversación es una conversación significativa, no una conversación de estas regulares que tenemos, pero una conversación que tiene mucho peso,
y es significativa para nosotros, entonces es necesario que estemos en un buen estado. Si usted no está en un buen estado, usted no está en el momento correcto para comunicar. Claro está, a veces no podemos escoger el momento, a veces nos coge de sorpresa. Ahora, podemos, aunque nos coja de sorpresa, si desarrollamos esta destreza, vamos a poder manejar cualquier situación y utilizar el medio para comunicarnos más correcto. ¿Y qué es configurar el estado? Es configurar cómo es que yo debo estar y cómo debo ver las cosas para que emocionalmente yo esté en un estado, vamos a decir, neutro. Y que mi emoción no nuble mi mente y me evite escoger las palabras correctas y vigilarme cuando hablo. Entonces vamos a configurar nuestro estado de ánimo. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo yo quiero estar? Quiero estar en control, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Esta conversación es importante y va a salir bien. ¿Ves? Eso es como prepararnos mentalmente. Ya hemos hablado de esto, ¿no? De cómo configurar nuestro estado. ¿Por qué? Porque el estado va a influir fuertemente en esa comunicación. Si nosotros estamos en un estado de calma, un estado neutro, eso nos va a permitir entonces poder llevar una conversación más amena y más inteligente, escogiendo las palabras y escogiendo también o vigilando nuestras expresiones faciales y nuestros gestos, nuestra postura. Bien, ahora, dímelo en arroz y habichuela, como dicen por ahí. ¿Y qué es lo que queremos decir? Bueno, queremos que sean claros con nosotros, claros, precisos. ¿Y qué vamos a hacer cuando queremos claridad? Queremos eliminar la ambigüedad en las palabras, ser específicos. Entonces, esa frase de te aviso, no te preocupes, yo te aviso. O por favor, lo antes posible, lo antes posible. Lo quiero grande, grande. O no, tráeme el pequeño. Pero que sea pronto, pronto. En breve voy, en breve. Son frases que tendemos a utilizar a menudo y cuando tú buscas a ver, pero ven acá, no, me quedé igual, no entiendo. Ajá, ¿cuándo? En breve, o te aviso. Necesitamos ser más claros que eso. Y a veces hay mucho malentendido porque lo que para mí es grande, para la otra persona quizás es pequeño. Y viceversa. O lo que para mí es pronto o lo antes posible, yo puedo pensar que lo antes posible es para hoy o para mañana y quizás lo antes posible la otra persona es para la semana que viene. Entonces es que ocurren los malentendidos. ¿Qué tal si decimos, te hablo mañana entre 5 y 7 de la noche? Ahí es más claro, ¿ves? Y claro, no te puedo dar una hora específica, pero te doy un rango y eso ayuda un montón. Tráeme el de 2,5 galones. Ahí estoy siendo bastante específico. Quizás están hablando de algún envase. O mira, estás hablando con la esposa y ella te está preguntando y en vez de tú decirle pequeño o grande, tú dices, mira, viene en un tamaño aproximado de 3 por 5 pulgadas. Y ahí pues le estás dando un poquito más de claridad. Ahora, cuando vamos también en arroz y habichuela y queremos dar un mensaje asertivo a una persona, en lugar de darle un palo, como dicen por ahí, no, vamos a darle un mensaje asertivo y vamos a trabajarlo de la manera siguiente. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a enfocarnos es en el comportamiento. ¿Cuál fue el comportamiento? En lugar de hacer un juicio y decir, tú eres un irresponsable. Es un juicio, no. Vamos a ver qué fue lo que hizo que me llevó a mí a llegar a esa conclusión, pero yo no le voy a decir responsable. Bueno, pues este es el mensaje. El jueves pasado no entregaste el estado financiero como se había acordado. Esto causó que se atrasara la presentación a nuestros clientes y por ende ellos van a tener una falta de credibilidad en nosotros. Así que tú acordaste entregar ese estado financiero el jueves y no lo hiciste y este fue el impacto. Esto fue lo que pasó. Y ahí es que viene la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Cómo crees que puedes organizarte
para que completes el trabajo a tiempo. Y ahí le damos una oportunidad a la persona para que genere alternativas. Porque lo que queremos es que esa persona genere alternativas y que podamos salir con un plan y unos acuerdos de colaboración. Entonces, dicen que para buen entendedor, con pocas palabras basta. Mas yo digo que para ser un buen comunicador, debemos, número 1, configurar nuestro estado para que podamos manejar las emociones. Número 2, escoger nuestras palabras sabiamente. ¿Okay? Número 2. Número 3, vigilar nuestro tono de voz y expresiones faciales y gestos corporales. Esto es todo por hoy. Muy buenas noches y nos veremos próximamente.